Bien, estimados estudiantes chapanistas, tengan el cordial saludo de su profesor Luis Mastauri Castillo y en esta oportunidad vamos a ofrecerles un tema muy interesante que sucumbió en Europa, hablando un poco de historia universal, acerca de los modernos estados europeos. Vamos a ver qué pasó en Francia, en España, y también de repente podamos sacar algunas conclusiones al respecto del sistema de estos estados, más que todo absolutistas, ¿no? Entonces, vamos a ir a ver a cada uno de ellos, quiénes fueron sus reyes, qué cosas hicieron, lo tenemos acá. Muy bien, empecemos con Francia. Francia bajo el absolutismo. Ya sabemos qué cosa es el absolutismo. Es el poder energético, ¿no?, poderoso que tuvieron los reyes europeos para controlar al pueblo. El absolutismo tiene que ver mucho con el autoritarismo y va más allá todavía del autoritarismo, donde los reyes se decían, ¿no? Eh, yo soy el Dios, o el poder está en mí, decían los reyes, ¿no? El Estado soy yo, decía también Luis XIV, ¿no?, que hoy día vamos a ver más adelante. Entonces, podemos ver de que el absolutismo en nada favoreció, digamos, a la época europea. Muy bien, entonces, Francia, el absolutismo empieza con este rey, con el rey Enrique IV. Entonces, con Enrique IV se inicia este periodo de reinado en la cual Francia inicia con el absolutismo, ¿no? Entonces, y se reconocía, tenía el catolicismo como religión oficial del Estado. ¿Quiénes estaban en contra? Estaban en contra los hugotones. ¿Quiénes eran los hugotones? Era una corriente de reforma donde era contraria a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ellos eran fervientes defensores del cristianismo, que desde el siglo XVI al siglo XVIII soportaron atroces persecuciones y martirios por su fe. Ellos decían que solamente se debe agradar y se debe alabar solamente a Dios por intermedio de su Hijo Jesucristo y de nadie más. Entonces los botones, la corriente, digamos, luterana, Martín Lutero, fue un sacerdote alemán, y él estaba en contra de todo lo que la Iglesia Católica hacía en esa época, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Martín Lutero? Martín Lutero se desligó de la Iglesia Católica para pregonar la palabra de Dios a través de los evangelios y todo lo demás. Entonces, esos fueron los hugotones, ¿no? Personas que tuvieron, pues, otro tipo de religión, digamos, que se desligaron de la Iglesia Católica para declarar que solamente Cristo es el centro de todo y que a Él nada más deberían rendirse el culto y toda oración se debe pedir solamente a Cristo y a ninguna otra persona más. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Tras la muerte digamos, de Enrique IV, toma el poder Luis XIII. Pero ¿qué pasaba con Luis XIII? Luis XIII tenía 9 años cuando muere su padre, ¿no? Entonces, ¿a quién le dan digamos, le correspondía ejercer el trono? A su madre, a la madre de Luis XIII. Entonces, ¿quién era la madre de Luis XIII? María de Médicis. Entonces, en 1610, Enrique IV fue asesinado por un fanático católico, asumiendo la regencia en esta oportunidad su esposa, o digamos su madre, María de Médicis, ¿no? Entonces, no podía ejercer Luis XIII el mando por muy pequeño, tenía 9 años. Entonces, María de Médicis fue la que ocupó este cargo, digamos, de manera como una regente, pero esta María de Médicis le va a otorgar el poder a un cardenal. Hubieron 2 cardenales importantes en esta época que tomaron el poder en Francia por la orden de María de Médicis, ante la oposición también de los hugotones. Se opusieron, ¿por qué? Por el sistema absolutista más que todo, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces
a este primer personaje. Bien, acá tenemos al cardenal Richelieu. Richelieu, digamos, consolidó la monarquía francesa, luchó contra diferentes opositores que tenía alrededor y para contrarrestar, digamos, el poder de la nobleza, transformó Francia en un fuerte estado centralizado. Todo estuvo centrado en Francia y se volvió Francia, digamos, un estado muy importante, un estado muy poderoso, también por su ejército, ¿no? Y también por su calidad política que tuvo. Su política exterior estaba fundamentalmente, digamos, en la dinastía de los Habsburgo. Contrarrestar a esta dinastía era, digamos, su privilegio. Habsburgo era una casa de Austria, ¿no? Austríaca. Entonces, a ellos no les correspondía porque Austria era un poder absolutista extremista y no le convenía a este cardenal ni a Francia. Entonces, combatió también contra, digamos, Austria, con la dinastía Habsburgo, ¿no? Y para eso, ¿qué hizo? Se alió con los protestantes, aquellos que estaban en contra ya de prácticamente de la Iglesia Católica, ¿no? Eran los seguidores propios de Cristo, y solamente Cristo era el centro de todo para ellos, y Dios poderoso, ¿no? Entonces, él se alió con los protestantes para alcanzar dicho objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Contrarrestar el poder de los austríacos, de la dinastía de los Habsburgo, ¿no? Habsburgo. Entonces, fue notoria su intervención también en la Guerra de los 30 años. Hubo una guerra también de 30 años donde estaba también España y terminó con la paz de Westfalia. Entonces, la paz de Westfalia fue, con ella, digo, terminaron lo que es la paz después de esta guerra de 30 años, que estuvo, pues, duró durante la presencia de cardenal Richelieu, que fue, algunos dicen que fue el provocador de esta guerra de los 30 años, ¿no? Entonces, este fue el cardenal que, bueno, se alió con los protestantes y tuvo que contrarrestar contra, digamos, el poder de la dinastía de los Habsburgo de Austria, y bueno, también tuvo que, digamos, hizo de Francia un gran estado, poderoso, pero centralizado. Y durante su, digamos, su gobierno que hizo, juntamente con la reina, ocurrió la Guerra de los 30 años. Y recuerden, la Guerra de 30 años terminó con la paz de Westfalia. Vamos a continuar. Son datos históricos que ocurrieron acá en Francia. Muy bien. Entonces, Luis XIII, ya más mayor, ¿no? Digamos, duró poco tiempo, no duró mucho tiempo digamos, en el poder. Y cuando él muere, cuando Luis XIII de Francia muere, recuerden, ese era el niño de 9 años, ya estaba también en el trono, ¿no? Entonces, Luis XIII, digamos, se vuelve una persona, digamos, no muy intolerante, hacía respetar algunas normas, algunas prerrogativas de parte del pueblo, pero aún así mantenía el absolutismo, un poder solamente, digamos, para él, así fuerte, ¿no? Entonces, cuando muere Luis XIII, ocupó el trono su hijo Luis XIV, pero otra vez, miren, él muere y el heredero tenía 5 años de edad. Entonces, le dio la regencia, subió al poder su madre, ¿no? Ana de Austria, la que podemos observar acá. Entonces, Ana de Austria fue quien tomó la regencia, el poder, mientras tanto, ¿no? Y ella concedió el poder a otro cardenal llamado Julio Mazarino, ¿no? Hasta que Luis XIV tenga edad. Bueno, acá lo tenemos la imagen de Luis XIV cuando estaba reinando, ¿no? Pero acá tenía 5 años cuando el cardenal Mazarino tomó el poder. Vamos a ver qué se hizo durante la presencia del cardenal Jules Mazarino, Julio Mazarino. ¿Qué dice? Continuó con la política autoritaria de su antecesor. ¿Quién fue su antecesor? Richelieu, el otro cardenal, ¿no? Y también se copió de él y una película muy autoritaria, ¿no? Por eso eran absolutistas, autoritarios, que no le convenía mucho al pueblo. Tuvo que enfrentar una revolución que se llamó la Revolución de Fronda.
la cual se dio en oposición al gobierno de este mismo, ¿no? O sea, la revolución de Fronda estaban en contra, la población estaba en contra de esta postura autoritaria, ¿no?, de Mazarino. Y también provocó en esta revolución que el grupo de la nueva nobleza se sumó al pueblo oprimido por la presión fiscal y las malas cosechas. O sea, durante su gobierno de Mazarino hubo, digamos, una pequeña hambruna, digamos, entre comillas. ¿Por qué? Porque hubieron cosechas malas, ¿no? Donde las cosechas se perdieron, se malograron, y al no haber cosechas, al no haber fruto, el pueblo iba a escasear, digamos, los alimentos. Entonces, todo eso a Cardenal Mazarino lo viene en su contra, ¿no? Entonces, Mazarino tuvo una política muy autoritaria y tuvo que afrontar, pues, la revolución de Fronda, ¿no?, que eran los principales opositores. Muy bien, entremos al personaje que queremos entrar. De todos los que nos estamos viendo, vamos a ver este personaje, el rey Luis XIV de Francia, ¿no? Este niño que cuando murió su padre tenía 5 años, pero aquí ya va a reinar, ¿no?, a Francia. Muchos catalogan que tal vez fue uno de los mejores gobiernos absolutistas, dice, ¿no?, que hizo algunas cosas interesantes siendo absolutista, o sea, siendo autoritario. Eh, a él lo relaciona porque es una persona que tuvo mucha personalidad y fue un rey muy trabajador, que tal vez el único de todos los reyes que cuentan en esta historia, en esta época, ¿no? Entonces, de todos los reyes que han existido en Francia, tal vez este sea uno de los mejores, y tal vez de toda Europa, ¿no? El rey Luis XIV de Francia también se le conoce como el Rey Sol. Se decía de que él tenía la imagen del sol en su corona, acá en sus collares, sus medallas, hasta en los zapatos. Hay una película que sacaron sobre el Rey Sol. Si ustedes tienen una oportunidad de verla, ahí entren a YouTube y busquen película El Rey Sol, y van a ver ahí. Y era un gran bailarín, dicen que era un gran bailarín, le gustaba mucho al estilo del ballet y todas esas cosas, ¿no? Le gustaba mucho danzar. El rey Luis XIV de Francia, llamado el Rey Sol. Claro que también impuso el absolutismo, fue autoritario, tuvo que afrontar una serie de guerras. ¿Cuál era su fin? ¿Cuál era su objetivo? Dominar Europa, nada más y nada menos, ¿no? Y su reinado tal vez fue el más largo de la historia, ¿no? Duró de 1643 hasta 1715 y se caracterizó por un gran desarrollo de la cultura francesa. O sea, ¿qué hizo el rey de XIV? Tomó énfasis a la cultura porque supo que la cultura traía desarrollo. Entonces, ordenó también la construcción del palacio, uno de los palacios más hermosos que ahora existen en Francia, en Versalles, el Palacio de Versalles. Ahí fue él a vivir, ¿no?, para que su vida no corra peligro por las rebeliones. Se fue a vivir a un palacio y todos aquellos también, digamos, sus súbditos también tenían que estar ahí, ¿no? Toda su corte tenía que estar allá también digamos, en el Palacio de Versalles. Promovió el arte y la literatura francesa, fíjense, ¿no? O sea, dio educación a Francia este rey. No solamente los atormentó, sino que también le dio parte de la educación y hizo de su país una potencia militar, tal vez en esta época la más poderosa de Europa, así como lo hizo, ¿no?, los cardenales, Richelieu y también Mazarino. También él, el rey Luis XIV de Francia, organizó un poderoso ejército, ¿no? Su objetivo, ¿cuál era? La supremacía de Francia, que Francia fuera, digamos, intocable, que se respetase a Francia por su enorme ejército y por su, digamos, su presencia arquitectónica y por su estatus cultural, ¿no? Ya sea en tiempos de guerra o ya sea en tiempos de paz. ¿Cuál fue el sistema político predominante, digamos, en esta parte? Fue la concentración del poder, que era el absolutismo, la justificación religiosa, ¿no?, que era el derecho divino. O sea, él estaba gobernando porque era un derecho divino que él gobernase, ¿no? Por eso se le llamaba el Rey Sol,
También decía, él decía que el Estado soy yo, decía Luis XIV. La justificación filosófica, ¿cuál fue? La razón de Estado, ¿no? O sea, como ellos dicen, yo soy el Estado, soy yo. Garantía de orden interno, por eso hizo ese ejército. Formación de una burocracia para que le ayuden también en los asuntos públicos a gobernar, ¿no? La escasa participación de los estamentos. ¿Quiénes eran los estamentos? Habían aquellos que formaban parte, digamos, de la corte, pero que no tenían mucha supremacía, no tenían mucha participación. Y también estaban ahí los grupos cerrados, aquellos que no podían participar, ¿no? Entonces, acá lo que se vio fue lo mismo, escasa participación de estos estamentos que le mencionamos. Y pudo controlar la economía, y es por eso que él tuvo, digamos, mucha supremacía durante tantos años de gobierno, ¿no? De Francia. Bien, ahora pasamos de Francia, nos pasamos a Inglaterra. Y en Inglaterra podemos observar acá nosotros de que hay mucha énfasis a el rey y el parlamento. Inglaterra dejó de ser una monarquía absolutista para pasar a ser una monarquía parlamentaria. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía absolutista y una monarquía constitucional o parlamentaria? ¿No? Es que la monarquía absolutista, el rey hacía y deshacía todo. Él controlaba todo, él dominaba todo, él ejercía todo el poder, estaba en sus manos, ¿no? Entonces, la monarquía parlamentaria o constitucional, ahí se maneja pues el derecho, se maneja una constitución, el rey ya no gobierna solo, sino que el rey gobierna con el resto del parlamento o del Congreso. Entonces, podemos ver de que tanto el rey como el parlamento tienen, digamos, ya comunes acuerdos, participan juntos y el rey ya no es, digamos, el Estado, ¿no? Entonces, en Inglaterra se transforma entonces, ¿no? Entonces, el rey hace las leyes, pero el parlamento aprueba las leyes, no el rey, ¿no? Entonces, él cobra los impuestos, pero el Parlamento aprueba los impuestos, ¿no? Y todas las quejas y sugerencias, ¿no? El Parlamento se las llevaba al rey. Y también se reunían con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, sabemos que también cuando existe un parlamento hay una constitución de por medio y el rey ya no puede ir sobre el parlamento, ¿ah? Sino que ahora trabajan juntos. Es decir, hubo una división de poderes, ¿no? El poder legislativo ya no estaba en el rey solamente, sino también en el parlamento, al igual que el poder judicial. Se habían separado los poderes. Hoy en día hablamos de tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿verdad? Entonces, esto pasó en Inglaterra. Se cambió de la monarquía absolutista por la monarquía parlamentista o constitucional. Muy bien, sigamos. Vamos a ver la siguiente. Muy bien, acá tenemos España y su monarquía decadente, o sea, decayó, ¿no? Bueno, acá tenemos la monarquía española del siglo XVII. Tenemos por aquí a Felipe III, ¿no? Tenemos a Felipe IV y a Carlos II. Aquí en Carlos II hubo un problema grande, un problema grandísimo, ¿no? Bueno, vamos a hablar brevemente, acá tenemos un resumen de ellos. Felipe III, que gobernó de 1598 a 1621, podemos decir de que tuvo una tregua llamada de los 12 años con las Provincias Unidas, ¿no? Que estaban enfrentados. Entonces, no había una estabilidad política, social, tranquila, no había paz, estaban en guerra, siempre estaban en problemas. ¿Por qué? Porque sus gobiernos eran absolutistas, perversos. Durante su gobierno también se produjo la expulsión de los moriscos, porque eran revoltosos, revolucionarios, entonces, y tampoco porque su actitud de ellos, incluso su religión, no los tomaban en cuenta y los tenían pues muy, digamos, desligados del gobierno y los expulsaron.
Y también fue parte también de la guerra de los 30 años, ¿no? Durante su gobierno también continuó la guerra de los 30 años. Bueno, eso fue con Felipe III. Después de Felipe III, de 1621 a 1665, viene Felipe IV, ¿no? Y también tuvo que soportar rebeliones en España, de Cataluña y también de Portugal, el otro país vecino, ¿no? Se produjo la derrota allá en la batalla de Rocroi. También se produjo la paz de Westfalia en 1648. La guerra de los 30 años llega a su fin con Felipe IV también, ¿no? Y se dio la paz de los Pirineos, ¿no? Los Pirineos es una zona, digamos, montañosa, donde ahí también habían personas que estaban, digamos, muy contrarios a la actitud del gobierno de Felipe IV en la zona de los Pirineos. Y luego viene de 1665 hasta 1700, el gobierno de Carlos II. Bueno, en 1665 tiene mayoría de edad y en 1700 se inició una guerra que se llama la Guerra de Sucesión Española. ¿Por qué? Porque cuando él muere, Carlos II muere, entonces, ¿qué pasa? No había dejado descendientes, no había dejado herencia, no había hijos. Entonces, como no había hijos, hubo un problema, hubo conflictos, hubo guerras. Francia proponía un rey, España también, Austria también, había un problema, un caos, no había quién iba a tomar el gobierno, ¿no? Veamos qué sucede entonces luego de esto. Muy bien. Carlos II entonces no había dejado herencia, y como no había dejado herencia, entonces se produjo un problema. Entonces se propuso a Felipe de Anjou, llamado como Carlos VI, para que él fuese el rey, ¿no? Entonces, hubo una guerra llamada la Guerra de Sucesión, y esta guerra va a terminar con el Tratado de Utrecht, termina con la Guerra de Sucesión. Entonces, esta Guerra de Sucesión provocó también una guerra civil entre el foralismo y el centralismo, digamos, español, quienes formaron nuevos decretos de un nuevo estatus. Entonces se llegó al fin de la hegemonía española, ¿no? Y este tratado, como podemos ver, que finalmente la Casa de Austria en España llegaría a su fin, o sea, los Habsburgo, y surge una nueva dinastía, la dinastía de los Borbones, que eran de origen francés. Entonces Felipe de Anjou, más conocido como Carlos VI, fue quien tomó la batuta, ya no como la familia de Habsburgo, austríaca, sino de la familia Borbón, de origen francés. Entonces, ¿qué fue en sí la Guerra de Sucesión? Fue una guerra, ¿no? Un conflicto internacional donde estaba España, igual Francia, que duró desde 1701 hasta 1713, duró 12 años, ¿no? En tantos conflictos. Y se resolvió con el Tratado de Utrecht, que tuvo como causa fundamental, bueno, pues digamos, la muerte sin descendencia de este personaje llamado Carlos II de España, último representante de la Casa de los Habsburgo y último representante de los austriacos en, digamos, la monarquía española. Muy bien, entonces quedó instalada en el trono la Casa de los Borbones, que eran de origen francés. Y así es como hemos tenido un pequeño resumen de los principales reyes digamos, de los estados modernos de Europa, ¿no? Ahí tenemos acá a los cardenales, que también fueron absolutistas, que fueron duros, ¿no? A Felipe IV, Felipe VII, a Luis II, a Luis XIV, que es, digamos, de todos los que hemos visto los reyes, el que hizo mejor en las cosas, ¿no? Luis XIV, el rey de Francia, a quien lo llamaron el Rey Sol, y quien también él decía, el Estado soy yo. Hizo algunas cosas buenas, positivas, podemos decir que sí, durante su gobierno, comparándolo con otros gobernantes, ¿no? Entonces, si hubiera, acá tenemos las actividades, ¿no? Que ustedes lo van a resolver
es en este link, van a encontrar, van a escuchar ahí lo que se presenta para luego responder estas preguntas. Y cualquier duda, ya lo veremos en vivo y en directo, online, en la plataforma Zoom de nuestro colegio Champañán de Trujillo. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, pues será hasta otra oportunidad. A cuidarse y a protegerse y que Dios los bendiga a todos. Hasta luego, chicos. Hasta luego.